En esta noche, de manera especial, quisiera ofrecer este espacio virtual por todas las madres, todas las mamás, que el próximo sábado vamos a estar celebrando el Día de la Madre. Saludos a todas las madres y oramos por aquellas madres que ya han partido a la eternidad. Así que un saludo a todas las mamis que nos acompañan en esta noche y por la gracia de Dios, algunos todavía tenemos a nuestras mamás con nosotros y otros eh, ya han partido a la eternidad. Rezamos por ellos también, por su descanso eterno en la gloria del Padre. Muy bien, hoy de manera especial vamos a compartir un tema muy especial. Ahí en el título del programa ya puse Misericordia Vultus, el rostro de la misericordia del Padre. Justamente ese es un poco el tema que quisiera compartir con cada uno de ustedes en esta noche. Así que, mi querido hermano Wilson, te comento que estoy al aire en un programa ahora y te llamo un poco más tarde. Bueno, muchas gracias. Justo voy a poner en silencio para ya comenzar el programa con cada uno de ustedes. Les invito a que compartan también el programa. Por favor, puedan compartir el programa, así poder llegar a más personas que nos acompañen en esta noche, en este tema tan interesante que es la misericordia. Vamos a usar justamente el documento del Papa Francisco del año 2015, Misericordia Vultus. Así vamos a compartir, estoy aquí organizando un poquitito. A ver, ahí ya está. Muy bien, aquí ya estoy preparando. Bueno, ya voy a saludar a las personas que me acompañan en esta primera hora. A la señora Wencelá Villalba Martínez, hola, dice, hola profe. Héctor Jiménez dice, un aplauso. Lescano Servín, Francisca Miriam, buenas noches profe. Elizabeth Brites, también ya están en sintonía, así que muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la misericordia y quiero partir desde un documento, repito, del año 2015, el 11 de abril del año 2015, justamente el Papa Francisco convoca a una bula, que es una bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Justamente por el año de la Misericordia ha escrito este precioso documento que yo les recomiendo a aquellos que todavía no lo han leído, que la lean. Y yo quisiera compartir con ustedes ya desde el numeral 1, voy a ir leyendo y compartiendo un poco con ustedes. Espero que sea para nuestro crecimiento en la fe. Numeral 1 de este documento dice así: Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, rico en misericordia, como nos dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4, después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento en la ira y pródigo en amor y fidelidad, como nos dice el libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Esta revelación no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la plenitud del tiempo, como nos dice el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo, nacido de la Virgen María, para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Dice San Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, que ha revelado a la humanidad la misericordia de Dios. Así comienza el numeral 1 de este documento que se llama Misericordia Vultus, que significa el rostro de la misericordia del Padre. Sigue diciendo el Papa Francisco en este documento tan importante sobre la misericordia en el numeral 2.
siempre tenemos la necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Qué interesante esto que dice el Santo Padre. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que se encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Qué interesante este numeral 2 de este documento, que nos habla de que todos tenemos esa necesidad de contemplar la misericordia, y que la misericordia es fuente de alegría, es fuente de serenidad y también es fuente de paz, y que es una condición para que lleguemos a la salvación. Y va definiendo el Santo Padre justamente en varios momentos. Primero, la misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad, del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Luego sigue diciendo que la misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene al encuentro del hombre, viene a nuestro encuentro. Justamente esta misericordia también es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona, pero no solamente queda ahí, sino mira con los ojos de Dios al hermano con quien se encuentra en el camino de la vida. Yo creo que nosotros estamos viviendo una época bastante difícil por este tiempo de la pandemia, pero la fe en Cristo Jesús nos ha fortalecido a lo largo de este tiempo de mantenernos firmes, confiados en la misericordia de Dios, que esto va a pasar y que debe pasar. Confiemos en la providencia de Dios, confiemos en la misericordia de Dios por la humanidad. Dios es amor. Dios no es un Dios que quiere el castigo, sino es un Dios lleno de misericordia. Y también la misericordia es la vía que nos une con Él. Es la unión entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque abre el corazón a la esperanza. ¿Y a qué esperanza? Y a sentirnos amados por Dios. Por eso el primer paso del querigma, para los que suelen hacer las jornadas, los retiros, los encuentros, normalmente el primer tema que se trata en un encuentro es el amor de Dios. Debemos anunciar primero que Dios es amor, que Dios es misericordia y que traspasa todos los límites de nuestros pecados. Dios nunca se cansa de perdonarnos, de amarnos, de darnos esa posibilidad de volvernos a Él. Así como en la parábola del hijo pródigo o de la parábola del Padre misericordioso. Yo creo que es una de las parábolas que revela la figura de Dios Padre, que siempre el papá está esperando a aquel hijo que se ha retirado de la casa. Y ustedes conocen esta parábola que el propio Jesucristo nos ha enseñado. El numeral 3 de este documento, hay momentos en los que de un modo muchos más intensos estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos eficaz de la obra del Padre. O sea, si entendemos el significado de la misericordia de Dios, también podemos ser misericordiosos. O sea, esa realidad de Dios en nuestra vida que se manifiesta en abundancia con la misericordia, nosotros también, como verdaderos hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios por el bautismo, tenemos la gran posibilidad de que también seamos misericordiosos. Y esto se ha visto en este tiempo en Paraguay, por sobre todo podemos hablar de lo nuestro, cómo se ha manifestado la misericordia de tantas personas
en ayudar a los más necesitados. Ciertamente también que hay personas que no lo han hecho, pero entonces más que nunca como cristianos, como agentes pastorales, como laicos comprometidos, somos llamados a vivir esa misericordia de Dios en su plenitud, y que no es fácil. Y es esto lo que dice el Santo Padre en este documento, que quiere manifestar justamente en este tiempo propicio que estamos viviendo, que seamos misericordiosos y que se haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. Nos invita a vivir estas obras de misericordia, digo bien. Lo que tenemos en total son 14, 7 las que son corporales y 7 las que son espirituales, la que cita esto, pero sabemos que hay más. Sigue diciendo en el numeral 4, en el numeral 6, es propio de Dios usar misericordia, y especial en esto que se manifiesta su omnipotencia. O sea, Dios manifiesta su omnipotencia de un Dios que tiene toda la potestad, tiene todo el poder. Él manifiesta su misericordia justamente para mostrarnos esto. Y las palabras de Santo Tomás de Aquino muestran cuánto la misericordia divina cuando la misericordia divina no sea en absoluto un signo de debilidad, sino más bien de la cualidad de la omnipotencia de Dios. Y es justamente por eso que la liturgia, en una de las colectas más antiguas, invita a orar diciendo: oh Dios, que revelas tu omnipotencia sobre todo en la misericordia y en el perdón. Dios será siempre para la humanidad como aquel que está presente, cercano, providente, santo y misericordioso. Yo les invito a que este documento lo van a encontrar ustedes en cualquier librería católica. Se llama Misericordia Vultus, el rostro de la misericordia del Padre. Paciente y misericordioso es el binomio que a menudo aparece en el Antiguo Testamento. Sabemos que cuando estudiamos la Sagrada Escritura podemos descubrir justamente la naturaleza de Dios en el Antiguo Testamento, cuando se le presenta como un Dios paciente y misericordioso. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia Él manifiesta su gran amor justamente por la humanidad y por sobre todo por ese pueblo que Él mismo ha creado a partir de Abraham y Sara. A partir de ahí, un pueblo que debe ser modelo para las demás naciones. Él va manifestando justamente su paciencia y su misericordia. Realmente, cuando uno conoce la Sagrada Escritura, estudia la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que este Dios, cómo tiene la paciencia. Esa paciencia que a nosotros nos cuesta mucho, porque nosotros no somos mucho de tener paciencia por las personas que se equivocan. Tal vez 1, 2, 3 veces perdonamos, pero la cuarta, la quinta tal vez ya no queremos perdonar. Ya volviste a cometer otra vez. ¿Qué es lo que te pasa? No entendiste. Pero en cambio Dios, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, lo vemos que siempre y las veces que el pueblo se arrepiente, Dios lo vuelve a perdonar. O sea, es un Dios que es paciente y misericordioso, en sencillas palabras que podemos decir. Especialmente cuando vemos que su ser misericordioso se constata concretamente en tantas acciones a lo largo de la historia de la salvación, donde la bondad de Dios prevalece por encima del castigo y de la destrucción. El objetivo de Dios jamás va a ser querer el mal para su pueblo o para la humanidad. Dios quiere lo mejor para el hombre. Cuando hablo de hombre, hablo de varón y mujer. Quiere lo mejor para el hombre. Y esto es importante entender. A veces nosotros vemos como un Dios castigador, un Dios malo. Lastimosamente, en estos tiempos que estamos viviendo, yo he podido conversar con muchas personas y algunos quieren culparle a Dios por la muerte de su ser querido. Se entiende esa circunstancia que está pasando, pero sí tenemos que ser conscientes, nosotros que somos hombres y mujeres que creemos en Dios, tenemos que tenerle
tenemos que tenerle como un Dios misericordioso, no como un Dios que castiga y quiere la muerte. No sería entonces Dios amor. Entonces, este material, este documento nos va mostrando justamente que a lo largo de la historia de la salvación vemos la mano de Dios lleno de bondad por toda la humanidad, que quiere lo mejor y que prevalece esa bondad por encima de cualquier destrucción que pueda venir. Justamente en los Salmos, justamente aquí yo tengo un libro muy precioso, les recomendaría también a ustedes. Es un salmo, es un librito de la Pontificia Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y nos presenta justamente los salmos de la misericordia. Y comienza hablándonos del Salmo 25 y así sucesivamente. Cita unos 10 salmos donde vemos totalmente que el salmista manifiesta el poder, la grandeza divina de Dios, pero el que perdona las culpas, perdona y cura todas dolencias, rescata la vida del sepulcro, corona de gracia y de misericordia. De una manera aún más explícita, hay salmos que testimonian los signos concretos de la misericordia de Dios. Por ejemplo, dice: el Señor libera a los cautivos, abre los ojos a los ciegos, levanta al caído. El Señor protege a los extranjeros, sustenta al huérfano y a la viuda. El Señor ama a los justos. Por último, esto lo encontramos en el Salmo 146, versículos 7 al 9. Y también podemos ver una expresión del salmista donde dice: el Señor sana los corazones afligidos y venda sus heridas. El Señor sostiene a los humildes y humilla a los malvados hasta el polvo. Así pues, la misericordia no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor, que es como la de un padre o una madre. Estamos ahora en tiempo de festividad sobre el Día de la Madre. Es muy importante esa figura papá y mamá que nos presenta este documento. Se conmueve con lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo. Vale decir que se trata de un amor visceral. Proviene desde lo más íntimo, con un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón. Queridos hermanos, este documento para nuestro lenguaje está diciendo: Dios, que es padre y madre a la vez, la figura de ambos, nos ama y puaitewive. Por eso habla de un amor visceral, desde la víscera, desde lo más profundo de su ser. Y puaitewive ñandera iju, jaipotar lo mejor para nosotros. El ejemplo de una madre, por ejemplo, que tiene 2, 3, 4 hijos, uno a veces es realmente maravilloso, el otro es un poco terrible, uno es borracho, a veces el otro es drogadicto, el otro es ingrato, pero para la mamá los hijos son especiales. Todas las madres, puede haber excepciones, como dice Isaías 49, 15, 16, aunque alguna mujer hiciera eso, yo jamás me olvidaría de ti, dice Dios. Manifiesta y compara su amor con el amor más sublime que hay sobre la faz de la tierra, el amor de una madre. Isaías 49, 15, 16, ustedes van a encontrar esta cita bíblica justamente que habla del amor de Dios, comparando con el amor más sublime que hay sobre la faz de la tierra. La supe guarán donde hay purio y la membubai. Ni quiere nieva y se la imembure. ¿Por qué? Porque es fruto de su entraña, fruto de adentro. Entonces no hay madre que quiera que se hable mal de su hijo de nieva. Y mira, algunos vecinos la imembure ya pare de yo en 10. Entonces Dios compara, justamente el profeta Isaías compara el amor de Dios con el amor de una madre que quiere lo mejor para el hijo. Nosotros que ya somos casados, que ya estamos viviendo en otra casa, para la mamá seguimos siendo todavía pequeños. A veces hasta nos trata como criatura.
Yo, por la gracia de Dios, todavía le tengo a mis padres, a mi papá y a mi mamá, gracias a Dios, hasta ahora están sanos. Y bueno, agradezco al Señor también por ello. Y para ellos, cuando yo llego en la casa Laureroga Guasupe, parece que llega una criatura para ellos. Y ya tengo 52 años, ya tengo una vida realizada, pero para ellos sigo siendo. Y cuando uno llega en la casa de nuestros padres, ellos nos ofrecen siempre lo mejor que tienen. Esa es la actitud de los padres, de papá y mamá. Y aunque en el Evangelio dice, aunque muchos de ustedes, cuando su hijo le pide pan, ¿quién le va a dar una piedra? Dice. No. Y así es Dios, es mucho más que el amor de papá y mamá. Pero podemos hacer una comparación con el amor más sublime de la madre. Así que de paso también una vez más envío mis saludos a todas las madres que muchas veces no son muy valoradas o no muy respetadas, a veces por los hijos o por el propio marido. Entonces rezamos también por las mujeres sufridas de nuestra sociedad. Así que vamos enviando un saludito aquí a la gente. Les pido que compartan este programa. Compartan, ustedes pueden clicar ahí, hay dos veces se hace y ya pueden compartir con la gente. A ver qué dice acá. Lescano Servín dice: la misericordia da sentido a nuestras vidas, dice. Castorina González dice: muy buena aclaración sobre la misericordia de Dios, gracias profe Valentín, sigo aprendiendo de usted, dice. Paz y misericordia, gracias. Zulma Escurra dice: buenas noches, bendiciones. Vanessa Rosita Ramírez también. Marta Escobar. María Vergara dice: buenas noches profe, gracias por su enseñanza, bendiciones abundantes, dice. Domi Gómez dice: buenas noches profe, gracias por enseñarnos siempre, saludos desde Hernandarias. Gladys Martínez dice: Jesucristo ha enseñado que el hombre no solo recibe, experimenta la misericordia de Dios, sino que está llamado a usar misericordia con los demás. Felices, los misericordiosos, porque obtendrán misericordia, dice Gladys Martínez. Gracias por escribirnos. Nilda Martínez dice: buenas noches hermano Valentín, como siempre aquí presente y tendido a una hora verte y escucharte la buena noticia de nuestro Dios. Gracias por alimentarnos el espíritu de esta manera. Me emociona mucho la reflexión de hoy. Un abrazo fuerte. Esta persona está en España. Marta Escobar dice: gracias por el saludo desde Mallorquín. Vanessa Arias dice: buenas noches profe, excelente la enseñanza. Sigan compartiendo, para la gente que quiera acompañarnos hasta el final, yo les agradecería muchísimo, porque a veces uno se conecta brevemente y después no sabe todo el contenido. Por eso es muy importante acompañar por completo. En el numeral 7, Misericordia Voltus dice: eterna es su misericordia. Es el estribillo que acompaña cada verso del Salmo 136, mientras se narra la historia de la revelación de Dios. En razón de la misericordia, todas las vicisitudes del Antiguo Testamento están cargadas de un profundo valor salvífico. La misericordia hace de la historia de Dios con Israel una historia de salvación. Repetir continuamente: eterna es su misericordia. Esto nosotros lo repetimos en la antífona, en una de las celebraciones eucarísticas, donde la liturgia nos presenta el Salmo 136. Parece un intento de romper el círculo del espacio y del tiempo para introducirlo todo en el misterio eterno del amor. Es como si se quisiera decir que no solo en la historia, sino para toda la eternidad, el hombre estará siempre bajo la mirada misericordiosa del Padre. No es casual que el pueblo de Israel haya querido integrar este salmo al el gran Halel, como es conocido en la fiesta litúrgica más importante de los judíos. Justamente ante la pasión de Jesús, oró con este salmo de la misericordia.
Lo atestigua el propio evangelista San Mateo cuando dice, después de haber cantado el himno, dice en el San Mateo capítulo 26, versículo 30. Sabemos que Jesús con sus discípulos salieron hacia el Monte de los Olivos mientras instituía la Eucaristía con memorial perenne de él y de su Pascua. Puso simbólicamente en este acto supremo de la revelación a la luz de la misericordia. En este mismo horizonte de la misericordia, Jesús vivió su pasión y muerte, consciente del gran misterio del amor de Dios que se habría de cumplir ¿dónde? En la cruz. No hay amor más grande que dar la vida por los demás. Eso es lo que Jesús ha hecho al entregarse voluntariamente a la muerte y muerte de cruz. Sabemos que Jesús mismo hizo oración con este salmo. ¿De qué salmo estamos hablando? Del Salmo 136, que les invito a que la lean. Lo hace para nosotros los cristianos aún más importante y nos compromete a incorporar este estribillo en nuestra oración de alabanza cotidiana. ¿Y qué es lo que tenemos que decir siempre? Más todavía en este tiempo de pandemia. Eterna es la misericordia de Dios. Eterna es la misericordia de Dios. Esa debe ser nuestra clave en nuestras oraciones. Eterna es la misericordia de Dios. Eterna es su misericordia. Muy bien, queridos hermanos, este material, este documento del 11 de abril del año 2015 del Papa Francisco, justamente dado en la vigilia del segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, lanzó este documento, se llama Misericordia Vultus. Yo les invito, tiene solamente en total 25 numeral, o sea, significa 25 estrofas. Es un documento pequeño que ustedes lo podrán encontrar en internet, Vatican Bat, ahí van a encontrar, escriben en internet Misericordia Vultus y les aparece ya el documento si no quieren comprar y quieren tener solamente un documento digital. Pero siempre es lindo el libro, tener el librito ayuda mucho. A mí me encanta, más que la librería digital, me gusta más tocar los libros. Bueno, vamos entonces un poco ahora a analizar las obras de misericordias corporales y espirituales. ¿Qué les parece? Si estamos viendo este documento, tenemos que ir viendo cuáles son estas obras de misericordias corporales. El primero y el segundo están unidos, muy unidos. El primero, que es dar de comer al hambriento, y el segundo, dar de beber al sediento. O sea, vamos a unir los dos. En estas dos primeras obras de misericordias corporales, unimos los dos y se complementan juntos y se refieren a la ayuda. ¿A qué se refiere? A la ayuda que debemos procurar en alimento a los más necesitados, a aquellos que no tienen lo indispensable para poder comer cada día. Y esto lo estamos viviendo en situaciones cada día más difíciles, lastimosamente. No tenemos que ser pesimistas, pero si nos ayudásemos todos y aquellos que tienen tanto compartieran un poco lo que tienen, yo creo que podríamos mejorar muchas cosas. Pero tiene que partir de nosotros mismos. Yo les puedo decir que en este tiempo de pandemia, aquellas personas que tal vez no tienen mucho son los que más ayudan. Y a veces, lastimosamente, aquellos que tienen tanto y no saben lo que tienen, a veces mezquinan para ayudar a los demás. Esto se refiere exclusivamente a estas dos actitudes o obras de misericordias corporales. Primero, dar de comer al hambriento, y segundo, dar de beber al sediento, el pan y el agua. Esto es cuestiones corporales. ¿Cuánta gente pasa por hambre? En el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, verso 11, justamente vemos, Jesús nos enseña, en el Evangelio de San Lucas dice, y recomienda. Y miren lo que dice, repito, San Lucas, capítulo 3, versículo 11, dice lo siguiente: el que tenga 2 túnicas, que se las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo.
Repito, Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 11. Pepe ya topa Jesucristo, va pa oñe moñe ñandebe y catujanguaisha va pa ya actuana con obras de misericordia. O sea, esto es bíblico, es del Evangelio de San Lucas. Muy bien, voy a leer algunos mensajes. Dice Gabriela López, a ver. Seferino Cabrera dice buenas noches, profe Valentín. Muchas gracias, Seferino. Un abrazo. Carlos Andrés Ortiz también. Gabriela López Jara dice buenas noches, profe. Soy Gabriela López. Vale Ferreira también envía un saludo. Magdalena Bazán. Sadi Silva también. María Ausi Chilaver, buenas noches, hermano. Pablo Rodríguez también envía una manito. Nidia Álvarez dice buenas noches, hermano. Gracias por la ayuda. Es muy importante su programa. Desde General Aquino, San Pedro, le saludo, dice. Departamento de San Pedro. Regina Cañiza envía una manito. Rosalba Olmedo, un aplauso. Mirta Cantero dice buenas noches, profe Valentín. Que Dios te siga, que Dios te bendiga siempre en tu trabajo pastoral. Bendiciones, dice. Jorge Daniel Mendoza Añasco, gloria a Dios, dice. Gracias, Jorge. Fulvia Rosa Castillo también envía una manito. Sigan compartiendo. Cuando más comparten, más llegaremos a la gente. Si ustedes no comparten, difícilmente podamos llegar a mucha gente. Así es. Entonces ya vimos las dos primeras obras de misericordia corporales, y es dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Recomendación del Evangelio según San Lucas, palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que lo haga lo mismo. Muy bien. Tercera obra de misericordia corporal. Dar posada al peregrino. Ciertamente que hay que mirar el contexto bíblico de la época y la realidad que hoy en día tenemos. Es difícil hoy en día, por ejemplo, permitirle a un extraño quedarse en nuestra casa, ya que no es fácil hoy en día meter en nuestra casa a una persona extraña. Pero en la época bíblica, en la época de Jesús y hasta hace unas décadas atrás, la gente era amable, recibía al viajero, al forastero, pero hoy en día hasta esa cuya que a veces niña pariente manaña se veían de droga. Entonces, esto es un tema que el Señor nos sigue pidiendo. Aunque cambiaron los tiempos, tiene que seguir habiendo esta obra. En la antigüedad, dice nuestro material, el dar posada a los viajeros era un asunto de vida o muerte, por lo complicado y arriesgado de las travesías. No es el caso hoy en día, dice nuestro material, pero aún así podría tocarnos recibir a alguien en nuestra casa, no por pura hospitalidad de amistad o familia, sino por alguna verdadera necesidad. Cuesta mucho cumplir la tercera obra de misericordia, que es dar posada al peregrino. En el contexto bíblico, el que es recibido como invitado a quedarse en una casa tenía un cierto privilegio, por sobre todo el trato que tenía y la atención que tenía. Era un gesto de amor. Cuarto, vestir al desnudo. Esta obra de misericordia se dirige a paliar otra necesidad básica, el vestido, la ropa. A la hora de entregar nuestra ropa, no demos solo lo que nos sobra y ya que no nos sirve, sino podemos dar de lo que aún es útil. Ese sí también es un tema. Sabemos que hay personas que ayudan muchísimo en este sentido, pero hay otros también que no le dan mucha importancia. Hay tanta gente que necesita de una ropa, y más todavía en este tiempo de crisis que estamos atravesando. Hermanos y hermanas, estoy haciendo este programa con mucho cariño, con mucho amor, y estoy seguro que el Señor está tocando corazones para que podamos realmente pensar: ¿será que yo estoy haciendo esta obra? ¿Estoy ayudando al que necesita? ¿O sencillamente ignoro todo lo que está sucediendo en mi entorno con tal de que yo esté bien? No me importan los demás.
Es una actitud muy egoísta, anticristiano. Entonces la cuarta obra de misericordia es justamente vestir al desnudo. Quinta obra de misericordia, visitar al enfermo. Ay, este tema también ahora está jodido. Sabemos que por instrucciones médicas, por recomendaciones del ministerio, no conviene hacerlo por esta pandemia que es muy contagiosa, pero hablemos de todos los tiempos. Visitar al enfermo se trata de una verdadera atención a los enfermos y en especial a los ancianos, tanto en el aspecto físico como también en hacer un rato de compañía. O sea, hacían tu sistema, yo recibí visita a mi hija. Normalmente la gente lleva jugo, galletita a los enfermos para mostrar su cariño y su afecto. ¿Será que hacemos la visita a los enfermos? Ciertamente, repito, hoy en día eso está casi imposible de hacerlo por el cuidado que uno tiene, que sabemos que si Ña María está con COVID, no es recomendable visitarlo o visitarla, digo bien, ¿por qué? Porque no es peligroso. Pero antes de la pandemia sabíamos que alguien estaba enfermo en el barrio y lo correcto sería hacer una visita como corresponde. Los legionarios normalmente hacen estas visitas a los enfermos y también los sacerdotes suelen llevar la unción a los enfermos. Perfecto. El ejemplo de esta visita a los enfermos lo encontramos justamente en la parábola del buen samaritano. ¿Qué hizo el buen samaritano? Curó al herido y al no poder continuar ocupándose directamente, confió los cuidados que necesitaba a otro quien le ofreció pagarle. Esto lo encontramos en San Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. La parábola del buen samaritano es una de las parábolas más ricas en enseñanza para nosotros. La persona que estaba herido ahí al costado del camino, que fue asaltado por unos bandidos, él se acercó, tocó sus heridas, curó, usó su aceite, lo montó sobre su burrito, su caballo, lo que sea, lo llevó al posadero. No solamente dedicó con su cuidado, sino también dedicó su tiempo. Se quedó esa noche con el enfermo, al día siguiente habló con el posadero, se encargó económicamente, o sea, su obra fue completa, totalmente completa. Inclusive dijo, si por ahí falta más, a la vuelta te pagaré, dice al posadero. Esa es la parábola del buen samaritano, es una obra de misericordia de una persona que no tiene nombre, se lo llama el buen samaritano, y que podemos ser nosotros también. Entonces, el quinto es visitar al enfermo. A ver si podemos repetir las obras de misericordia. Primero, dar de comer al hambriento. Segundo, dar de beber al sediento. Tercero, dar posada al peregrino. Cuarto, vestir al desnudo. Quinto, visitar a los enfermos. Sexto, visitar a los carceleros. Visitar a los que se encuentran privados de su libertad. Consiste en visitar a los presos y prestarles no solo ayuda material, sino una asistencia espiritual también que les sirva para mejorar como personas, enmendarse, aprender a desarrollar un trabajo que les pueda ser útil cuando termine el tiempo asignado por la justicia aquí de la tierra. O sea, reinsertar a los que por la desgracia que tuvo, tal vez queriendo o no queriendo, tengan la posibilidad de reinsertarse en la sociedad. Todos tenemos derecho de volver a comenzar una nueva etapa de la vida. Yo creo que esta es una de las obras de misericordia que vamos a tener que rendir cuenta al Señor, porque no es fácil. Esta obra de misericordia, visitar a los enfermos, los que saben bien son los que están en la pastoral penitenciaria. Es un trabajo admirable, es un trabajo que hay que aplaudir. Es un trabajo que nos corresponde a todos, visitar a los enfermos y no solamente prestarle ayuda material, sino por sobre todo llevarle un consuelo espiritual y darle una esperanza de que después de que vuelva a reinsertarse en la sociedad, que cambie de vida, que tenga la posibilidad de volver a trabajar,
y sabemos que a veces con los antecedentes, muchos de ellos lastimosamente no pueden volver a tener un trabajo digno y normalmente vuelven a delinquir lastimosamente. Muy bien, voy a seguir leyendo algunos mensajes. Raquel Santander invitó a Joana Marisol. Modesta Pico dice buenas noches Valentín. Hermelinda López también están viendo. Muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando hasta este momento. Gracias por acompañarnos. Visitar a los carceleros entonces es la sexta obra de misericordia corporal. La séptima, enterrar a los difuntos. También ahora está difícil eso. Por el tema de la pandemia, la gente que muere por este virus, normalmente no tiene más ese velorio que teníamos antes, donde los seres queridos, los amigos iban a llevar ese consuelo a los familiares. Hoy en día está difícil. Hay gente que fueron enterrados directo del hospital al cementerio o al lugar donde va a quedar eternamente ya su cuerpo, ¿verdad? Pero sabemos que muchos de ellos ya están gozando también de la presencia del Señor. Enterrar a los difuntos es el séptimo. Esta obra de misericordia siempre me causó mucha curiosidad a mí y comparto con ustedes eso. Cristo no tenía lugar sobre el que reposar. Un amigo llamado José de Arimatea le cedió su tumba y tuvo valor para presentarse ante Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. ¿Por qué es importante dar digna sepultura al cuerpo humano? Justamente porque el cuerpo humano ha sido templo de Dios y somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Yo después de haber leído este pasaje de Primera de Corintios me di cuenta del por qué es importante enterrar a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos dignamente. Por eso es no tirarle todo en una fosa común, no, cada uno tenga una sepultura digna. Aprovecho este momento también para saludar a todas las personas y sentir con ellos, ¿verdad?, la pérdida de un ser querido. Muchos conocidos míos han partido a la eternidad. Uno de ellos es Humberto Cabral, el esposo de Gladys Arriola, que partió en un momento menos esperado. También hace días nada más falleció también nuestro secretario ejecutivo de la animación bíblica del Paraguay, un sacerdote amigo, muy amigo mío, el padre Daniel Basabe de Carapeguá. También partió a la eternidad. También aquí en el área 6 de Hernandarias tuvimos la muerte de una pareja, aquí a una cuadra nada más, los padres de mi amigo David y también su hermano, 3 personas de una misma familia. También tuvimos el caso de Nacho y de Jesús del barrio San Francisco, que son cuatro integrantes de una familia, también partieron a la eternidad. Realmente son golpes muy fuertes para nuestros sentimientos, pero con todo eso seguimos confiando siempre en la misericordia de Dios. Muy bien, estas son las 7 obras corporales y que el Señor nos invita a realizarlo. Yo quisiera pedirle a la gente que nos están acompañando en este momento, ¿cuál de estos 7 es lo que te falta hacer? Vamos a hacer una dinámica. ¿Cuál de estos 7? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los encarcelados, enterrar a los difuntos. ¿Cuál de estos 7 te parece que es lo que más cuesta hacer? Esa va a ser la pregunta más correcta. ¿Cuál de estos 7 te parece que es lo que más cuesta realizarlo como cristiano? Repito, para que te acuerdes: dar de comer al hambriento, creo que es más fácil. Dar de beber al sediento un vaso de agua, creo que es fácil. Dar posada al peregrino
tal vez un poco más difícil, pero todavía sigue siendo fácil. Vestir al desnudo, yo creo que no es muy difícil. Visitar al enfermo, por el tiempo de pandemia está difícil, pero ¿será que lo hacías antes? Creo que también es posible. Visitar a los carceleros, ¿ya te fuiste alguna vez a la cárcel a visitarle a un preso, a un vecino, a un amigo que por error se ha ido o por equivocación de la vida se equivocó, cometió algo? Enterrar a los muertos, yo creo que la mayoría siempre, antes de la pandemia por lo menos, acompañamos a aquellos que han perdido a un ser querido y siempre nos vamos con ese espíritu de acompañando la tristeza de los parientes del finado o del afinado. A ver, escriban por favor en su mensaje, así hacemos programa juntos. ¿Cuál te parece que es más difícil? María Auxiliadora Chillavera dice: hermano Valentín, acá también perdimos un hermano muy bueno que es Daniel Pavón. Sí, escuché hoy, me llegó la noticia, lo conocí a Pavón. Él es betarramita, era un diácono transitorio y sentimos también con la congregación de los betarramitas y del kilómetro 7, barrio Ciudad Nueva. Buenas noches, profe, que Dios te bendiga, dice Lina Mercedes Acosta. Envíeme cuál de las obras de misericordia corporal es lo que, según tu parecer, cuesta más hacer. Bueno, vamos a pasar ahora a las obras de misericordias espirituales. Primero, enseñar al que no sabe. No se olvide, primero, enseñar al que no sabe. Consiste en enseñar al que no sabe en cualquier materia, no solamente en cuestiones espirituales, religiosas, sino en cualquier materia. También sobre temas religiosos, como dice el libro de Daniel, el profeta Daniel: a los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3. Repito, los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Enseñar al que no sabe. Yo creo que esta obra, por ejemplo, lo cumplen los docentes, los profesores. Aprovechamos también, enviamos un saludo. Si no hubiera sido por mi profe de primer grado, no hubiera aprendido a conocer las letras, los números, no hubiera aprendido a leer. Mi profe del segundo, porque en aquellos tiempos eran diferentes, tercero, y así sucesivamente. Y todo lo que nos siguen enseñando hasta ahora, nos siguen fortaleciendo. Todavía no me escriben ni nada. ¿Qué para lo que más cuesta de las obras corporales? Entonces, el primero, enseñar al que no sabe. Es una actitud, es una obra de misericordia. Yo creo que también yo estoy cumpliendo con esto, compartiendo lo que el Señor me ha dado en Sagrada Escritura, en cuestiones de la iglesia. Siempre comparto con los demás y no mezquino aquello que el Señor me ha dado. Segundo, dar buen consejo al que lo necesita. A ver, dar buen consejo al que lo necesita. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de consejo. Por ello, quien pretenda dar buen consejo debe primeramente estar en sintonía con Dios, ya que no se trata de dar opiniones personales, sino de aconsejar bien al necesitado. ¿A qué pea? Dar buen consejo al que necesita o el que necesita. ¿Cuánta gente hoy en día recurre a nosotros pidiendo consejo? Y no es fácil. Cada situación que escuchamos, cada conflictos personales, familiares que escuchamos, y muchos son personas que están muy heridas y necesitan de un consejo, y que ese consejo realmente sea fortalecedor, que esa persona al escucharte reciba una esperanza, reciba una paz interior que le pueda ayudar a seguir superando esa dificultad que tiene. Yo creo que el dar consejo al que necesita no es tanto de todos, pero si uno quiere,
debe pedir al Espíritu Santo porque es uno de los dones del Espíritu Santo, el don del consejo. Así que vamos a pedirle eso para aquel que no tiene. Bueno, buenas noches, Dios te bendiga, Hermelinda. Todavía no tengo ningún mensaje más. Tercero, corregir al que se equivoca. Se refiere por sobre todo al pecado y también otras cuestiones. De hecho, otra manera de formular esta obra es corregir al que se equivoca, al que cometió un error. Podemos acordarnos de lo que dice el apóstol Santiago justamente al final ya de su carta, en el capítulo 5, verso 20 dice: el que endereza a un pecador de su mal camino, salvará su alma de la muerte y consigue el perdón de muchos pecados. Repito, Santiago capítulo 5, versículo 20. El que endereza a un pecador de su mal camino, salvará su alma de la muerte y consigue el perdón de muchos pecados. Hay un texto muy lindo en el Evangelio de San Mateo que habla justamente sobre cuando alguien se equivoca, hay que acercarse a solas con esa persona, y conversar, dialogar, mostrarle su error, su equivocación. Y si no te escucha, dice el Evangelio de San Mateo, llama a un testigo. Y en el caso que no te escuche, nuevamente ya con testigos, entonces deberá comunicar a la comunidad, o sea, al grupo a la cual pertenece. Y si ahí no te escucha otra vez, ese ya es otro paso más. Entonces, qué importante es corregir al que se equivoca. Y a veces nosotros hacemos al revés. Si alguien se equivoca, ya publicamos por medio mundo y todo el mundo ya sabe. No, lo correcto sería la prudencia. Cuando alguien se equivoca, falló contigo o cometió un error muy grave que puede complicarle su vida y complicar a su entorno, es acercarse y darle ese consejo, porque lo está necesitando. ¿Por qué? Porque se ha equivocado. O sea, en este caso, en las obras de misericordia número 2 y número 3 puede estar unido. Dar un consejo y por sobre todo también corregir, pero esta corrección debe hacerse con amor. A mí me parece que es muy importante que si yo me equivoco, alguien se me acerque y me dice: mira, Valentín, yo creo que esto dijiste mal, esto hiciste mal, yo creo que en esto podés mejorar, esto no hubiera hecho. Y cuánto nos ayuda, hermanos, ese tipo de personas que en el silencio se nos acerca y nos agarra tal vez de la mano y nos dice: esto hiciste mal, esto no lo hubiera hecho y esto tenés que hacer. Es como quitarle la venda del ojo. Esto ayuda mucho. Por eso, mi hermano, mi hermana, la tercera obra de misericordia espiritual se llama corregir al que se equivoca. Es una acción de misericordia. No dejarlo así, sino en ya. Y si no te quiere escuchar, vos ya hiciste tu parte. Si quieren hacer algún comentario aquí en el grupo, con mucho gusto le voy a leer su mensaje. A ver, dice: buenas noches, dice Elizabeth Pinto Cabrera. Dios te bendiga siempre. Hermelinda López dice: a mí me cuesta irme a visitar a los carceleros. Eso es categórico. Yo, hermano, trato de ayudar a las personas que necesitan, pero de ir a visitar carceleros no hice toda mi vida y me cuesta, hermano. Lilian Esther Garacho dice: a mí me falta dar posada al peregrino porque perdíamos esa confianza el uno al otro y debemos de ganar otra vez. ¿Cierto? Lucía Ortigosa dice: buenas noches, profe, que Dios y la Virgen te ilumine a ti y a tu familia, dice también aquí. Bueno, estamos ya, repito, estamos en la obra de misericordia espirituales. 1,
enseñar al que no sabe. 2, dar buen consejo a lo que necesita. 3, corregir al que se equivoca. Este tercero, comenten un poco si tienen alguna historia, envíen su mensaje, comenten un poco si tienen alguna historia de que quisiste corregirle a alguien y te corrió, te retó en vez de aceptar la corrección, Sarambío ya pone Wii. Esto sucede mucho en el ambiente pastoral también. A veces la soberbia, el orgullo de algunos no permite que se le corrija. Y cuando alguien corrige, cuando alguien nos corrige, duele mucho cuando uno es soberbio, orgulloso. ¿Por qué? Porque nos pisa el callo. A mí ya me pasó varias veces, ya me corrigieron y agradezco a esas personas porque me hicieron ver mis errores. ¿Y quién no comete errores? Pero lo lindo es que cuando alguien te dice, esto está mal, y no lo vuelvas a hacer porque no cabe por vos, eso toca. Y estoy seguro que uno lucha para no volver a caer. Pero si nadie no nos dice, ya, se repite y se vuelve un círculo vicioso de cometer los mismos errores. Muy bien, vamos al cuarto. Perdonar las injurias. ¿Y qué decimos cuando rezamos el Padre Nuestro? ¿Se recuerdan ustedes? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fácil rezar, fácil orar, difícil es hacer. Perdonar las ofensas significa superar la venganza y el resentimiento. Repito esto, perdonar las ofensas significa superar la venganza y el resentimiento. El mayor perdón que se ha conocido en la historia del hombre es el de Cristo en la cruz, que nos enseña que debemos perdonar todo y siempre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso van a encontrar ustedes en Lucas capítulo 23, versículo 34. Hay un texto muy lindo del Evangelio de San Mateo también, que habla sobre, se acerca a Pedro y le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y él mismo otra vez se autorresponde. 7 veces, Señor. Es interesantísimo. Quiero que la vean, por favor, que la lean. Interesante. Comienza el diálogo justamente después de un hecho y Pedro quiere saber, siempre toma la delantera y quiere saber cuántas veces hay que perdonar. Y Jesús le responde 70 veces 7. Y si uno es matemático va a decir 490 veces. ¿Está bien? 490 veces sería eso. ¿Quién estaría contando? Ya le perdoné a Doña María 1, ya le perdoné a Don Pedro 2, le perdoné a Carlos 3. Michael lo va a anotar a la agenda, vos hubiese perdonata. Esto significa, en la cultura bíblica, y lo que Jesús quiso decir, es perdonar siempre. No le dijo Jesús perdonar siempre, sino le dijo 70 veces 7. Me encanta la manera en que Jesús habla de este tema. Me encanta. ¿Por qué? Porque le está enseñando nada más ni nada menos que aquel que va y es la cabeza visible de las primeras comunidades cristianas. Comenzando por Pedro. ¿Por qué? Porque él en sus manos y en su vida tendrá el poder de desatar, atar y desatar. Entonces, el perdón debe ser siempre. Y esa es la obra de misericordia de Dios. Dios nos perdona con tal de que nosotros nos arrepentimos de nuestros errores. ¿Y por qué nosotros también no podemos perdonar a los que fallan con nosotros? Hay una parábola muy linda que Jesús cuenta, justamente para responderle a Pedro. Le cuenta una parábola y dice, había un rey que sus sirvientes le debían algo. Mandó llamar al primero y le debía 10.000 talentos. Y cuando supo de que el rey quería cobrarle, y el rey dijo, bueno, ya que no puede pagar, vendan a su esposa, vendan sus hijos y le vendan a él también para que por lo menos algo pueda recuperar.
Este hombre, dice la parábola narrada por Jesús, este hombre se lanza a los pies del rey y pide piedad, clemencia, misericordia. Y el rey le perdona la deuda. Si ustedes calculan 10.000 talentos, un talento vale 6.000 denarios. Y un denario vale una jornada de trabajo, que sería para nosotros hoy en día 80.000, vamos a redondear. Entonces sería 80.000 por 6.000 por 10.000. En la calculadora casi no quiere entrar todo, les digo bien así. Entonces era una deuda impagable para este hombre y el rey le perdonó. Jesús narra esta parábola. Pero ¿qué pasó con este hombre que salió de la presencia del rey perdonado de la deuda que tenía? No perdió la familia. Al salir le encontró a un compañero que le debía 100 denarios. Es comparado con un salario de 3 meses y poco. 3 meses, 10 días. Podía ganar en 100 días de laburo. Le agarró del cuello y casi lo estranguló, dice la parábola. O sea, obró con violencia contra aquel que le debía tan poca plata, tan poco dinero. Y este hombre fue visto esa acción por los demás compañeros y denunciaron al rey, y este rey volvió a llamarle al que tomó esa actitud y lo metió en la cárcel. ¿Cuál es la parábola? ¿Por qué nosotros somos capaces de pedir piedad y misericordia a Dios por nuestras faltas, por nuestros errores, y sabemos que por su gran misericordia Él nos perdona? Pero nosotros no somos capaces de perdonar el error de un hermano, de una hermana que ha cometido contra nosotros o se ha equivocado. ¿Por qué nos cuesta tanto? Díganme. Y rezamos con tantas ganas el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y rezamos como lorito, Y a veces hay personas, yo les puedo decir por experiencia que trabajé muchos años en retiros espirituales, uno de los temas más difíciles en la vida de la persona es perdonar. Hay un momento en que se habla del perdón. Y este es el momento en que vos le preguntás al auditorio, ¿quién tiene algo que perdonar aquí? Y el 99% tiene algo que perdonar. Y de pedir perdón también. Porque ambas cosas tenemos. Tengo que ser capaz de pedir perdón cuando me equivoco y de perdonar a los que se equivocan. Yo creo que el mensaje central esta noche es eso. Si queremos realmente mostrar misericordia y ser misericordiosos como el Padre, es perdonar. Yo no sé, mi hermano, cuál debe ser tu situación, mi hermana, pero si tienes a alguien a quien perdonar, debes pedir esa gracia al Señor de tener la capacidad de perdonar, porque el que sufre mucho es aquel que no perdona. A veces hay personas que ni sabe que hirió a alguien, pero el que fue herido sufre y no perdona. Entonces tenemos que pedir esa gracia del perdón. Entonces, perdonar las injurias es muy interesante en la cuarta obra de misericordia espiritual. 5. Consolar al triste. Yo creo que este es un tema muy actual. Muchísima gente triste. En los últimos años de mi actividad pastoral, que venía realizando antes de la pandemia, en 2019, 2018, me tocaba ir a los retiros a dar un tema sobre la alegría. ¿Y qué es lo contrario de la alegría? La alegría del Evangelio del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, su primer documento que lanzó al mundo, ¿verdad? Para la hoja de ruta de su pontificado se llama Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. ¿Y qué es lo que pide en este documento? En el numeral 6 justamente habla de que seamos realmente cristianos alegres y no con cara de cuaresma, decía el Papa Francisco. Y uno de los temas que tenemos en nuestra realidad social, la actualidad, es la tristeza de las personas.
Inclusive, puedo decir algo más, hasta en las celebraciones eucarísticas, en la Santa Misa, notamos rostros entristecidos, rostros que transmiten dolor en nuestras celebraciones eucarísticas. No solamente en este tiempo de pandemia, mucho antes también. ¿Qué es entonces si estamos en el banquete, en la cumbre de nuestra fe católica, que es la celebración eucarística, y si estamos tristes, ¿qué seremos a otro lado? O sea, algo no está funcionando. Yo les recomiendo que lean este documento del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. El cristiano que está con Cristo y tiene el corazón sanado y fue capaz de realizar estas obras de misericordia, dar buen consejo, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, es capaz de también consolar al que está triste. Pero el que está triste, ¿cómo va a consolar el otro que está triste? Los dos van a llorar juntos, ¿no les parece? Entonces, tenemos que pedir al Señor esa gracia de ser personas alegres. Pero esa alegría no es la que el mundo ofrece, sino es la alegría que viene de Cristo. Es una alegría espiritual. Es una alegría que, aunque viene tormentas, dificultades, problemas, el cristiano verdadero, el cristiano que tiene a Cristo, vive esa alegría del Evangelio. Yo conozco gente que están en la iglesia y parecen que están en un velorio. Algo les falta. Ni el saludo no son capaces de extender. Y esto se nota también en los grupos de WhatsApp. Lo demostramos con nuestros actos. Hay en el grupo de WhatsApp que personas que saludan, buen día, te envía corazoncito, amanece. Pero otros ni ahí no están. No. Oje chapaite, o le paite la mensaje, o ni enterapete, pero no es capaz de escribir algo. A veces son personas realmente no tienen cómo manifestar, porque no tienen. Vivimos una sociedad de personas que viven en la tristeza. ¿Y cuál es una de las obras de misericordia? Estoy hablando de la quinta obra de misericordia. Consolar al que se encuentra triste. Tristeza. Y la tristeza es la otra cara de la moneda de la alegría, del gozo, de la paz, del fervor. Discúlpenme, pero mientras que nosotros, los que somos gente de iglesia, no somos capaces de transmitir alegría, ¿cómo vamos a ayudar a otros? Necesitamos esa alegría. Y esa alegría, repito, no la da el mundo. El mundo no la da. Lo da Cristo Jesús. ¿A partir de qué? Y de un encuentro personal con Él. Es cierto, hay momentos de tristeza. Cuando se nos muere un ser querido, cuando se nos enferma alguien. Es difícil estar riéndote. No estamos hablando de eso, sino momentos de tristeza, correcto, hay. Pero el que está alegre interiormente, esos momentos de tristeza los supera con toda serenidad. ¿Qué les parece? Escriban pues su mensaje. A ver, quiero compartir un poco con ustedes. Mantenemos, gracias a Dios, una cantidad que nos acompaña en esta noche. Yo ni promocioné el programa de hoy. Yo creo que los que van a ver nomás luego. Bueno, les agradezco muchísimo que estén acompañando. A ver, no es fácil ser alegre, pero la alegría se contagia. Hay personas alegres también, y hay muchas personas alegres, pero faltañan de glorimie. Sadi Silva envía un corazoncito, Adalís Alderete una mano, Elida Fariña también, Rolando Ramón Rodríguez también envía, Nelson Medina dice buenas noches. También todavía nos faltan los católicos apoyar nuestros programas virtuales. Discúlpenme, yo no es que me plagueo, no, digo la inquietud nomás. Todavía nos falta apoyarnos. Tenemos que
tener la capacidad de escribir, de enviar mensajes, de apoyar, porque un mensaje tuyo puede fortalecer a otra persona. El mundo virtual es así y vamos a tener que aprender a convivir con ella. Yo jamás pensé en dar un curso bíblico virtual, por ejemplo. Nunca se me cruzó por la cabeza. Y cuando comenzó el año pasado la pandemia tuve que aprender a usar estas máquinas. Y gracias a eso nos conectamos contigo. Néstor Damián López Vera dice: buenas noches, profesor Valentín, saludo desde Presidente Franco, Sagrado Corazón de Jesús y de María. Gracias, Néstor Damián López Vera. Ramón Cuenca dice: excelente, que Dios lo bendiga grandemente, dice, gracias. Repito, cómo todavía nos cuesta escribir para estos programas. Yo veo, hago zapping de los programas que tenemos. Jorge Daniel Mendoza, por ejemplo, tiene un programa maravilloso que se emite 2-3 veces a la semana. Domingo estoy seguro que siempre tienen, pero no tenemos ese apoyo de la gente. Y Jorge Mendoza pertenece a un movimiento grande como la RCC, la Renovación Carismática Católica, y en el Paraguay me imagino que serán 5.000, 10.000, y no puede ser que estén acompañando 20, 30, 50 personas. Hay que apoyar, hay que apoyarse. Yo voy a decir siempre esto: no debe ser una pérdida de tiempo hacer un programa con contenido edificante. Pero es raro. Hay un personaje muy conocido en nuestra diócesis, a veces transmite en directo, y es impresionante, prende su cámara y en 3 minutos, en 4 minutos el tipo ya tiene 5.000 personas viendo. Y nada edificante dice. Al contrario, a veces ensucia la mente y crea una conciencia de odio, de rencor contra ciertas corrientes. Y a veces hasta critica a la iglesia. Eso nomás yo digo, ¿qué es lo que nuestra gente quiere? ¿Contenidos que edifican o contenidos que ensucian la mente? Hay tantos programas lindos que podemos apoyar. ¿Y cómo se apoya? Enviando tu mensaje, tus comentarios, compartiendo. Tenés que saber esto. Y lo hago así con amor. Mirta Cantero dice: si no tenemos a Dios en el corazón y no tenemos esa entrega plena en Dios, no sabemos perdonar. Pero si tenemos a Dios en el corazón y una entrega plena, perdonamos lo más difícil que sea, por amor a Dios, y el perdón nos sana y nos libera. Gracias, Mirta Cantero. Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Está lindo el mensaje, Dios la bendiga, dice Rosita Caballero. Jorge Cardoso dice: buenas noches, profe. Muy buenas palabras, muchas gracias. Bendiciones, dice también aquí. Bueno, vamos al... ¿Cómo estamos entonces con el consolar al triste? Vea, inclusive tenemos personas tristes en la propia familia. Manaya Japucuta. ¿Para qué vamos a preocuparnos del grupo, de la parroquia? Sino, a veces peñan derógape. Ya recoge una persona en botupe y cotupe, está aislado, está triste, por algún motivo. ¿Cuál es nuestro rol como cristiano? Consolar al que está triste. Ahora, si la persona no quiere escuchar, no quiere dejarse consolar, vos ya hiciste tu parte. Pero también hay que saber llegar, no decirle, baila, yehuandé. No. El amor, por sobre todo, tomar una actitud de amor. Fulvia Rosa Castillo dice: hermosa enseñanza, muchas cosas que aprender todavía, dice. Gracias, profe, dice Fulvia Rosa Castillo. Sí, es que si hiciéramos un examen de las 14 obras de misericordia, ¿cuánto cumplí de los 14? Yo una vez, o no, en varias ocasiones ya lo hice. Hice con los alumnos de los cursos bíblicos, pero les dije a ellos que sean sinceros. Y el mayor puntaje que alcanzamos fue 9. Y llegamos a 4 también. O sea, de 14 obras de misericordia, solo 4 hacían las personas, cumplían las personas. Y el mayor puntaje que tuve entre muchos alumnos fue el 9.
O sea, 5 obras no ya apoyete hoy. Imagínense entonces, hablamos de Jesús misericordioso, hablamos de la misericordia de Dios, pero no quitamos el puntaje máximo. ¿Qué le parece si esta noche hacemos una evaluación de nuestra vida? ¿Qué le parece? Del 1 al 14, ¿vas a enviar un número nomás? Vas a poner 7, 8, 10, 11. ¿Por qué no? Puede haber alguien que cumple todo también. ¿Por qué no? Puede ser. Vamos a ver si alguno envía y se anima a enviar. Ese es otro problema. Cuando uno lanza, el resto ya humas a que cueri. Hasta eso ya pescado, Yuheina. Dice Mabel Román, así mismo hay mucha gente triste con la pérdida de seres queridos en estos tiempos de pandemia. Es muy duro, dice. Solo Dios puede confortarnos. Pero Dios conforta, le digo a Mabel Román, a través de las personas. Si esta persona que está triste no tiene vida de oración, tal vez Dios no pueda obrar en su vida. Pero nosotros que somos agentes pastorales, o por lo menos tenemos la conciencia de ser discípulos y misioneros de Jesucristo, podemos ayudar a esa persona. Dios obra a través de sus siervos. Eso sería lo correcto. Buenas noches, Eudelio Cardoso, querido hermano de Carapeguá. Descubre las obras de misericordia. Quiero que me sirva de instrumento para atraer los corazones, dice Jesús a Santa Margarita. Muchas gracias, Eudelio Cardoso, desde la diócesis de Carapeguá. Están organizando, la Coordinación Nacional de Laicos, están organizando cada sábado un encuentro virtual, justamente preparándonos ya para un momento muy especial. Dice Eudelio Cardoso otra vez desde Carapeguá, el mundo necesita misericordia y santidad. Dos cosas, misericordia y santidad. Por eso hay 2 documentos del Papa Francisco, a mí me parece muy interesante y discúlpeme por promocionar mucho estos documentos, pero yo creo que el pueblo católico necesita leer un poco más. Discúlpeme, pero necesitamos tener una cultura de lectura. ¿En qué sentido? Leer estos libros. Por ejemplo, este documento Misericordia Vultus es del año 2015, 11 de abril del año 2015, y hay otro documento que se llama Gaudate et Exultate, alegrados y regocijados, llamado a la santidad. Este es otro documento, voy a ver si busco aquí, Gaudate et Exultate, a ver si encuentro, Gaudate et Exultate. Muy bien, a ver, acá ya estoy encontrando para compartir con ustedes. Gaudate et Exultate es una exhortación apostólica llamada justamente a la santidad. Para completar nomás lo que dice acá nuestro hermano sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Este Gaudate et Exultate, el Papa lo lanzó justamente el 19 de marzo del año 2018. Casi 3 años después de Misericordia Vultus, el Papa nos lanzó esto el 19 de marzo, justamente en la solemnidad de San José. Y nos invita a la santidad, sobre el llamado a la santidad. Este es otro documento que nos habla sobre los santos de la puerta de al lado, dice el numeral 6. Bueno, vamos terminando porque ustedes también tienen que cenar y yo también. Bueno, 6. La sexta obra de misericordia espiritual. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. ¿Cómo? Diría mi amigo Nino Lesme en su programa de los viernes a la mañana. ¿Cómo? Sufrir con paciencia los defectos de los demás. La paciencia ante los defectos ajenos es virtud. La paciencia ante los defectos ajenos es virtud y es una obra de misericordia. Sin embargo, hay un consejo muy útil. Cuando el soportar esos defectos causa más daño que bien, con mucha caridad y suavidad
debe hacerse la advertencia. O sea, cierto, esa persona tiene defecto, entonces soportar, pero también advertir a esa persona sobre el defecto que tiene. Y para hacer eso hay que tener actitud de amor. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Peaye tu huye, hermano Cuera, más todavía nosotros que convivimos en las actividades pastorales, porque la iglesia, y esto quiero que quede bien claro para los que están acompañando ahora y los que verán después y los que escucharán después tal vez por la radio también. La iglesia no es lugar de santos. La iglesia es el lugar de personas que buscan su santidad sirviendo al Señor. Vuelvo a repetir, la iglesia no es un lugar de santos que caminan, ¿cierto? La iglesia está lleno de santos ya canonizados, pero estoy hablando de los que vivimos todavía aquí sobre la faz de la tierra. Porque la canonización viene después de la muerte. Entonces, los santos que caminan, o los futuros santos que caminan, estamos en la iglesia, en los servicios pastorales. Y muchos de nosotros todavía tenemos defectos y que afloran a flor de piel nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de tratarle a los demás, nuestra forma de dirigirnos. Entonces, si una persona dice, yo no me voy a esa parroquia, yo no me voy a ese grupo, porque hay tanta gente así, asá, estás equivocado. Porque repito, el lugar de la iglesia católica, la Santa Madre Iglesia Católica, las parroquias, los grupos, las comunidades donde estamos los laicos sirviendo, no es un lugar solo para santos inmaculadas. No, es el lugar donde crecemos en santidad y debemos de seguir creciendo en santidad. Pero no esperemos que todos los que están en la iglesia sean perfectos, porque la perfección se llega al culmen cuando lleguemos a la vida de santidad. Tenemos nuestro carácter. Don Eudelio de Carapeguá, estoy seguro que es un tipo súper tranquilo, todo. Tendrá también sus defectos y solo ya la esposa conocerá esos defectos muy de cerca. Pero también está luchando por su vida. Yo, Valentín, también. Voy luchando por mi conversión, por mis asperezas como persona, por mi forma. Pero intento cada día ser mejor. Porque lo que el mundo necesita es ahora santos que caminan en la sociedad. O sea, que transmitan, así como San Francisco de Asís. No necesitaba decir ni una palabra, solo su presencia hacía que las personas cambien. Yo creo que, como dice aquí un hermano, la santidad es algo que se va construyendo día a día. Pero no te alejes de la iglesia como laico simplemente porque en la iglesia hay personas malas. Gracias a Dios que esas personas están en la iglesia, porque la maldad que tiene, estoy seguro que con la ayuda de los demás, corregir al que se equivoca, al que tarde o temprano esa persona va a cambiar. Y confiemos en la misericordia de Dios. Entonces, sufrir con paciencia los defectos de los demás. En los grupos sucede esto, nos peleamos, nos discutimos, pero si no somos capaces de retroceder a nuestro egocentrismo y somos orgullosos, no podemos vivir en comunidad. No crean ustedes que los apóstoles, las primeras comunidades cristianas, también no habrán tenido encuentros con palabras, así discusiones. Claro que sí. Pero después, ¿qué pasó? Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, algo los unió. Se le abrieron los ojos y comenzaron los discípulos de Emaús, San Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante, vean cómo volvían a Emaús, tristes, discutían, conversaban y discutían. Las discusiones fruto de tristeza, de dolor, de angustia, de alguna cosa. Pero cuando Cristo se les apareció, el Cristo resucitado, y tuvieron esa experiencia del encuentro personal con Jesús, sus vidas cambiaron. Dice, volvieron a Jerusalén y contaron todo lo que habían visto y lo que les había sucedido. Y esa es la verdadera vida cristiana. Vivir en comunidad, sin querer fijarse en los defectos de los demás. Eñen huesaray la problema ajeno, güey.
yereja emañá defecto ajenore. No estés buscando el pelo al gato. Discúlpeme por hablar así, pero es que tanto molesta cuando la gente solo busca el defecto. Vos vas a hacer 99 cosas buenas, pero un hito te equivocaste y te ensució todo. No, ¿quién? Que tire la primera piedra el que no tiene pecado. Todos cometemos errores. Todos nos equivocamos en algún momento. ¿Quién es perfecto? El único perfecto es Dios y por la gracia también la Santísima Virgen María. Nuestro Señor Jesucristo, por cierto, cuando habló de Dios, habló de la Santísima Trinidad. Pero nosotros, criaturas humanas, pecadoras de nacimiento, pero por la gracia del bautismo hemos sido lavados, que podemos vivir en santidad con la gracia del Espíritu Santo. ¿Saben lo que necesitamos? Un nuevo Pentecostés constantemente, diariamente, para que esos dones del Espíritu Santo se manifiesten en mi vida y pueda dar esos 12 frutos. ¿Y cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? Amor, caridad. Y en la lectura de hace pocos días, nomás en la liturgia del día decía, aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Entonces, la actitud de amor, la acción del amor, se vive en comunidad. Como laicos, al servicio de la iglesia, tenemos que luchar de esa comunión entre hermanos, sin estar mirando y buscando defectos de aquel hermano, de aquella hermana, o mirando su pasado. Lo pasado ya es pasado. Lo importante es el presente y la lucha por ser mejor mañana. No te olvides de esto. Y si estás enojado con alguien que te hirió, que la iglesia no tiene la culpa. Si en algún momento tuviste un roce con un sacerdote, la iglesia no tiene la culpa. La iglesia no está constituida por un sacerdote. Tal vez el sacerdote no estuvo bien ese día. Hay que acercarse y arreglarse y abrazarse. Es tu pastor. Es el que cuida el rebaño de esa comunidad. Entonces, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Séptimo y último, ya voy terminando. Pues ustedes ya están apurados. Orar por vivos y difuntos. San Pablo recomienda orar por todos, sin distinción, también por gobernantes y personas de responsabilidad, pues el que quiere que todos se salven, lleguen al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 al 3. Orar por los vivos y por los difuntos. Sabemos que rezamos por los difuntos, pero muchas veces no oramos por los vivos. Especialmente tenemos que orar por nuestros gobernantes políticos y también tenemos que orar por nuestras autoridades eclesiales. Siempre son los que nos gobiernan en este mundo. Y toda autoridad viene de Dios. ¿Se entendió? Esto es bíblico. Y hay que respetar esa autoridad. Y a veces la autoridad va a tomar decisiones que de repente no es de tu gusto, pero ese es tu gusto y no todos pueden estar en tu gusto. Tenemos que reconocer que toda autoridad es puesta por Dios. ¿Ok? Y tenemos que rezar, orar por nuestros gobernantes, ya sean en la política o en lo que corresponde a lo eclesial. Orar por nuestros sacerdotes, orar por la santidad de nuestro párroco, orar por la salud y la santidad de nuestros obispos, orar también por nuestros gobernantes que guían este país. Pero es muy fácil pasar escribiendo en el Facebook, criticando. Esa no es actitud de cristiano. El cristiano es aquel que ora por los muertos y por los que están vivos para que no mueran y vayan al infierno por no haber vivido en santidad. Así que mis hermanos, estas son las obras. Discúlpenme la tos. Le tomo un poquitito de agua. Bueno, Eudelio Cardoso vuelve otra vez a decir: las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades. Es tomar la necesidad del prójimo, miserias y dolores como propias y tratar de liberarlas de ellos.
La misericordia nos llevará a preocuparnos de la salud, del descanso, del alimento de quienes nos encomienda. Por ejemplo, los enfermos merecen una atención especial. Una atención especial, compañía, interés verdadero por su corazón, facilitarles el que le ofrezcan a Dios su enfermedad. Así se hace obras de misericordia materiales. El procurarle lo necesario para aliviar su enfermedad físicamente. Bueno, y sigue ahí, Epifania Almada dice, sí hermano, nosotros en la Renovación Carismática Católica tenemos hermana que ya está 30 años y es espantapájaros, sí, por eso, pero no podemos echarle también a esa persona, hay que rezar, hay que orar, hay que seguir juntos. Y bueno, creo que con esto ya vamos terminando por el día de hoy. Vale, Tereima la ñaño monguetaba sobre la misericordia del rostro de la misericordia es Jesús, Dios que se revela. Les recomiendo este libro, van a encontrar en cualquier librería católica y habla sobre los salmos de la misericordia. Y tiene los salmos preciosos, 10 salmos por sobre todo nos muestra aquí y va meditando sobre cada salmo el autor de este libro, que es justamente el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y que fue hecho por el jubileo del año de la misericordia. Y también les recomiendo que lean Misericordia Vultus, que tiene 25 numerales, y Gaudate et Exsultate, llamado a la santidad, tiene en total 177 numerales. A mí me encantaría dar un curso de estos documentos porque realmente nos falta conocer la misericordia y la santidad. Y estos documentos es basado totalmente en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Y bueno, con esto vamos terminando por el día de hoy. Voy a cerrar aquí. Ahí está. Bueno, estoy muy contento, muy feliz con ustedes. Una vez más les deseo. ¿Querés saludarle a la gente, hija? Vení. Aquí está mi hija Tatiana Ailén, tiene 10 años. Ahí está, vení, saludarle. No está nadie, pero la gente te ve a través de... ¿Qué se dice? Hola. Ahí está. Hola, dice ya Tatiana. Ahí ya cenó todo ella y ya yo también me voy a cenar enseguida. Les deseo una feliz noche, un descanso, un buen descanso. Sigamos orando unos por otros. Recen también por este servidor de ustedes, que con tanto amor hago este programa de los jueves, con tanto cariño. Me gusta hacerlo, lo hago con alegría y me fortalece también comunicarme. Hoy estoy sin José. José está todavía con algunas actividades asumidas con anterioridad y seguiremos haciendo este programa, si Dios permite, en la medida de nuestras posibilidades. El próximo jueves no tendremos programa porque tengo que compartir una jornada presencial de formación sobre Pentecostés con los hermanos del Movimiento Familiar Cristiano de la Parroquia Sagrada Familia de Nazaret, con todos los cuidados, protocolos sanitarios, distanciamiento, uso de tapaboca, todo, pero lo vamos a hacer de manera presencial, un encuentro con los MFCistas de la Parroquia Sagrada Familia de Nazaret. Fui invitado, agradezco al Señor y a los coordinadores por la confianza y compartiré con ellos sobre quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano, cuáles son los dones del Espíritu Santo y cuáles deben ser los frutos del Espíritu Santo en la vida de un MFCista o en la vida de un servidor de la iglesia. Así que el próximo jueves no estaré con ustedes, pero de hoy en 15 días, si Dios permite, ya estaremos con otro tema más para nuestro crecimiento en la fe católica. Les deseo unas buenas noches y que tengan un buen descanso. Chau, chau. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por sus mensajes.